Hola, hola, corazones, buenas tardes, ¿cómo están? Pues vamos a iniciar ya nuestra transmisión en vivo, los mensajes del dolor. Y bueno, como siempre, me encantaría ver por aquí desde dónde me escuchas. Veo por aquí unas personitas conectadas, justo desde dónde te conectas, desde dónde por ahí me estás escuchando a lo mejor. Entonces nada más con que te pongas por ahí tus audífonos es más que suficiente, y escuches este mensaje tan poderoso, una información bien valiosa para ti, para todas las personas importantes en tu vida, para poder apoyar mejor a otras personas, incluso también acompañando en esos padecimientos, acompañando en esas enfermedades, o cuando de repente también pues nos visitan, ¿no? Estas situaciones, estos estados en nuestra vida de la enfermedad, del malestar. Ok, corazones, y recuerden, quiero ver por ahí sus preguntas, quiero ver su participación, quiero ver por ahí leer. Hey, hola Mónica, saludos hasta California, qué gusto que estés aquí. Y bueno, la maravilla de internet y que la distancia no existe con él, y poder utilizarla de esta manera positiva, de esta manera pues que nos nutra, ¿no? Entonces a lo mejor pues estás a punto de comer o estás en tu oficina, no sé dónde estás, pero bueno, te envío un abrazo súper fuerte, muchas bendiciones. Y pues vamos a comenzar, corazones. Igual les agradezco que puedan compartir este video que está siendo completamente en vivo en este momento. Si llegas tarde, no pasa nada porque va a quedar grabado. Entonces, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo les va a ustedes, corazones, con las enfermedades? A ver, dime cuál es ese padecimiento que tienes constantemente, ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda, ese estómago que de repente o retiene o suelta. O sea, hay tantas por ahí situaciones, ¿no? Saludos a Maru Mendoza, saludos a Paloma Solórzano desde Villahermosa. Bueno, pues por aquí andamos en Villahermosa, es donde yo radico, en el estado de Tabasco. Y sé que muchas personas aquí están en Oaxaca, en Tuxtla, en Ciudad de México y muchos otros lugares. Y me encanta que podamos estar aquí juntos, que podamos sumar, nutrirnos de esto que es tan importante, crecimiento personal, el poder cuidar mejor de nuestro cuerpo, cuidar mejor de nuestra mente. Y el autoconocimiento y el crecimiento también tiene que ver con revisar justo el manejo de nuestras emociones. Y lo compartí el lunes, el manejo de nuestras emociones. Una clave para ese manejo saludable de nuestras emociones es escuchar a nuestro cuerpo, es lograr descifrar a nuestro cuerpo y descifrar justo esos mensajes que trae para nosotros. Por eso el título de esta transmisión. Muy bien, Mónica, dolor de espalda. Creo que muchos, dolor de espalda, dolor de estómago, dolor de cabeza, creo que son los más comunes. Y vamos a ver qué puede estar pasando, vamos a ver preguntas para llegar a la causa más exacta del malestar. ¿Cuál es el único camino, corazones? ¿Cuál es la única clave para sanar, para que ese dolor ya no esté más con nosotros, nos visita? Y cuando aprendemos, cuando escuchamos ese mensaje, entonces poco a poco ya no estará con nosotros, ¿no? Agradecer ese dolor, agradecer esa enfermedad, porque nos viene a enseñar algo, nos viene a mostrar algo. Ok, las manos, ok, espalda, manos, las manos. Bueno, vamos a ir platicando y justo, bueno, voy a cambiar por aquí a nuestra presentación, ok. Los mensajes del dolor, así que, ¿qué vamos a compartir? Causas, preguntas para precisar la causa, cura y perdón, emociones difíciles de manejar y algunos ejemplos de enfermedades. Entonces, yo voy a quedarme por aquí viendo lo que me están escribiendo y algunos padecimientos específicos que podemos compartir para ir conociendo de la causa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una frase que dice: a quien desee la salud hay que preguntarle primero si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces será posible ayudarle. Y aquí viene lo fuerte de esta parte de las enfermedades del dolor. Resulta que de alguna manera nosotros lo estamos provocando. Evidentemente esto es inconsciente, no nos damos cuenta. Sin embargo, por eso lo importante de que tengas esta información, de que la conozcas, de que profundices. Además, yo te voy a dejar aquí mucha información, incluso bibliografía al final,
Y bueno, a partir de que reconoces la importancia de descifrar esos mensajes del cuerpo, puedes profundizar más en este estudio, en este conocimiento. Y de entrada, por ejemplo, mi querida Mónica, espalda es apoyo, manos, las manos tienen que ver con nuestra habilidad, y ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, solo para crear un contexto, hoy sin duda en el presente, en esta era, en esta época, en estos años, se habla más de una sanación integral. La visión tradicional de la enfermedad es atacar la enfermedad o ver a la enfermedad como una enemiga, cuando la realidad, la enfermedad y el malestar viene a mostrar que necesitamos regresar al equilibrio de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Entonces, hoy se habla más de una sanación integral. Sin duda, esta información no te va a parecer para nada extraña, porque es cierto que cada vez se acepta más el hecho de que nuestras emociones afectan directamente nuestro cuerpo. Somos seres integrales, somos mente, somos emociones, somos alma, somos espíritu, somos cuerpo-mente. Entonces, todo lo que ocurre en cada una de esas esferas va a impactar directamente todas las demás. No somos seres divididos, sino que todas estas esferas que nos integran como seres humanos, si alguna se afecta como ese efecto dominó a todas las demás. Aliviamos el síntoma sin ir a la causa profunda. Entonces, saludos querido Carlos, gracias como siempre por estar aquí, súper puntual y atento. Entonces, muchas veces lo que hacemos es dormir a nuestro cuerpo. Personalmente, yo desde siempre, aún sin tener todo este conocimiento, y mi familia lo puede confirmar, yo generalmente no tomo ningún medicamento aun cuando tenga muchísima gripa, temperatura, dolor de espalda, dolor de cabeza. O sea, la verdad es que tiene que ser como súper grave y tendría que ser una situación en la que no me permite no me permite hacer otras cosas muy importantes, pero realmente medicamentos casi no los consumo, de hecho. El cuerpo es reflejo del interior de nuestro ser. Y mira este dato que me pareció súper interesante y que acabo de un libro que justo te compartí el libro el lunes, el video del lunes con sentido. Y en este libro que está basado y menciona muchos estudios, muchísimos estudios, dice que científicos colocan virus de resfriado en la nariz de 100 personas y solamente se enferma del 25 al 40% de ellas. Entonces, el virus es necesario, pero no suficiente para causar el malestar, para causar la enfermedad. ¡Qué fuerte! Y esto está basado de forma científica, ¿no? Y yo siempre había tenido esa duda, justo como aquí no se trata de que solo con pensamientos o solo la emoción va a provocar la enfermedad. No, efectivamente se requiere de algo material, de algo biológico, de algo físico, fisiológico, para que nuestro cuerpo caiga en un estado de deterioro, de desequilibrio, ¿ok? Sin embargo, mira qué interesante que aún cuando el virus, porque me ha pasado, de repente todo el mundo a mi alrededor está enfermo de resfriado, de gripa, de infección en la garganta y yo no me enfermo, ¿no? Entonces, no, es que todo el mundo anda enfermo. Bueno, si tú te enfermas también es porque sabemos que nuestro sistema inmunológico no está en sus óptimas condiciones, porque a lo mejor hay emociones que vamos a ver más adelante cuáles son las emociones más comunes, más difíciles de manejar, que son las que muchas veces afectan nuestro sistema inmunológico y por lo tanto es más probable que nos enfermemos, ¿ok? Así que qué interesante, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son las causas? Número 1, una actitud o emociones negativas, ¿ok? Y me gusta mucho, más que hablar de emociones negativas, sé que comúnmente así las conocemos, pero más que emociones negativas, también se lo conocen como emociones o actitudes de baja vibración, ¿ok? Actitudes o emociones de baja vibración. Y entonces, si nosotros nos movemos constantemente
constantemente en la ira, ¿no? En el enojo, en la desesperación, en la angustia, en el miedo. Entonces, estas son emociones de baja vibración, ¿ok? Porque necesitamos recordar que las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones simplemente son. Entonces, hay unas que se encuentran en una baja vibración, y si estamos constantemente estacionados en esas emociones, muy probablemente vamos a estar propensos a enfermarnos. Otra causa, la culpabilidad. Otra causa, la número 3, mira qué interesante, buscar atención. Y ahorita vas a entender a qué me refiero, porque estos patrones mentales que ocasionan la enfermedad, que ocasionan el malestar, son patrones mentales, creencias que creamos en nuestra infancia, que creamos mientras crecíamos, ¿ok? Porque cuando somos niños no tenemos la capacidad para integrar lo que ocurre alrededor nuestro de una manera mucho más madura, sabia, ¿no? Si nosotros de niños sufrimos, por ejemplo, fuimos víctimas de violencia, ¿no? O incluso no la padecimos físicamente, pero sí la observamos, entonces esto va generando patrones de pensamiento, sensaciones de inseguridad constante en nuestra vida, y eso lo seguimos sosteniendo aún de adultos. Entonces, la búsqueda de atención, resulta que cuando éramos niños, cuando nos enfermábamos, era la única manera o el momento en el que nos dábamos cuenta que ahí sí nos atendían, ahí sí cuidaban de nosotros. Entonces aprendimos que obteníamos el amor o obteníamos la atención de las personas únicamente si nos enfermábamos o si nos sucedía algo físicamente, ¿ok? Y el chiste, adelantándome al trabajo que necesitamos hacer personal, es que necesitamos aprender que ya no necesito lastimarme, que ya no necesito enfermarme para comunicar a las personas mis necesidades. Enfermarme no es la única manera de obtener la atención, el cuidado y el amor de las personas a mi alrededor. Sé, corazones, que esto puede ser de repente como conceptos un poco complejos, o de repente me cuesta un poquito como, ¿será? Híjole, ¿será que me enfermo por llamar la atención? Entonces yo lo único que es ese que se está asomando por ahí es el ego. Y nada más te pido que te dispongas, mente abierta, corazón abierto, y esto nada es absoluto, pero vamos a escuchar toda esta información con curiosidad, vamos a escuchar esta información con curiosidad, vamos a ver y vamos a bajar la guardia, ¿no? Y empezar a revisar, a ver, igual me identifico, igual si me resuena, si me hace clic, ¿ok? Entonces, búsqueda de atención. También nos enfermamos para evitar una situación desagradable o huir de esa situación. Otra causa, creencias populares como el sereno da resfriado. Entonces, el pensamiento y la mente es tan poderosa que si tú crees que eso te va a hacer daño, efectivamente impacta de forma directa a tu cuerpo, ¿ok? Entonces, actitud o emociones de baja vibración, culpabilidad, búsqueda de atención, evitar una situación o querer huir de ella. Creencias populares también, ¿ok? Muy bien, ok, aquí me mencionan estrés, saludos a Alexia, prima, muchos saludos. Paloma habla de dolor de encía, dientes, articulaciones, súper interesante. Miren, de entrada les voy a ir dando algunas respuestas que tengo muy a la mano, que les recuerdo perfecto, porque como saben, en la terapia, en los talleres, las personas llegan con padecimientos físicos, y yo pregunto mucho el padecimiento físico porque eso nos va a llevar a descubrir cuál es la creencia limitante o cuál es la experiencia que esa persona no ha procesado, no ha sanado. Entonces, las articulaciones, Paloma, las articulaciones, todo malestar en alguna parte de nuestro cuerpo que requiera flexibilidad, cuando duele, cuando está tenso, tiene que ver, cuando hay dolor en esa parte que tiene que ser flexible, es porque somos personas muy rígidas.
y yo lo he observado en el cuerpo, cuando nosotros soltamos el cuerpo, soltamos la mente. Y si nosotros tenemos esta rigidez en la vida, ¿qué es la rigidez en la vida? Es las cosas se tienen que hacer de esta forma, y si de repente algo se sale o algo no es, somos muy controladores, y ahorita justo vamos a ver esas causas y bloqueos, y esto nos pasa en muchas situaciones. Entonces, cuando yo soy muy rígido, soy muy inflexible, porque y esto es algo maravilloso, la sabiduría del cuerpo y lo sencillo que puede ser poco a poco cuando te familiarizas con este concepto de cómo tu cuerpo te habla y cuáles son los mensajes de ese dolor, de ese malestar. Entonces, sí, hay una parte de mi cuerpo que no se puede doblar, que le cuesta esta flexibilidad, es porque estoy siendo inflexible y porque me cierro a los cambios, me cierro a hacer las cosas de manera diferente, porque tiendo a ser muy controlador. Esto no es ni bueno ni malo, corazones, simplemente date cuenta que necesitamos ampliar la forma en el que vemos la vida, nos vemos a nosotros, hacemos las cosas, porque la vida, sabes, que está en constante cambio, y entiendo que es natural en nosotros querer mantener las cosas de la misma forma, pero la realidad es que no podemos luchar contra esa corriente constante en la vida de que siempre van a haber cambios, ¿ok? Y bueno, ese es con respecto a las articulaciones. Ok, temperatura, estrés, vamos a hablar del estrés, al final vamos a hablar específicamente del estrés. Ok, las enfermedades es el resultado de la reparación de un conflicto, llámese emocional, lo leí del doctor Hammer, ok, entonces justo para sanar necesitamos reparar ese conflicto, muy bien como Carlos nos comparte. Culpabilidad, Alejandra, culpabilidad, mira, por ejemplo, voy a hablar de las alergias. Culpabilidad es, hay dos videos en mi canal de YouTube. Uno habla sobre cómo superar culpa y vergüenza, y hay otro que habla del manejo saludable de nuestras emociones. Aquí voy a combinar un poco de todo esto que he compartido, pero culpabilidad, miren, a veces nos sentimos culpables, por ejemplo, de que siento que si pido ayuda soy una molestia, ¿no? Por ejemplo, o las alergias, si ustedes recuerdan, muchas veces resulta que yo consumía mucho algo, me gustaba mucho algo, y de repente me volví alérgico a eso que me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo, y aquí con la pregunta de Alejandra, esto es algo muy inconsciente, les digo, por eso es como acércate a esta información con mucha curiosidad, porque de primera puede ser que no te quede claro. Entonces, ¿por qué nos volvemos alérgicos a eso que tanto disfrutamos? Y es que en el fondo tal vez nos enseñaron a que era malo disfrutar, y a lo mejor crecimos en un ambiente en el que tenías que, como esto y no te puedes sentar a descansar, ¿no? Y todo el tiempo tienes que estar trabajando. Y es que la vida, o sea, creencias como la vida es difícil, en la vida solamente vas a avanzar si trabajas todo el tiempo, y en la vida hay que luchar, y es como solo sufriendo se aprende. Entonces de repente tenemos estos patrones de pensamiento, que si yo descanso me siento culpable, que si yo pido ayuda me siento culpable, que si yo pido ayuda me avergüenza porque entonces van a ver que no soy capaz. Entonces a eso se refiere la parte de culpabilidad. Alejandra, mi página es itzelortiz.com, así como aparece aquí en el pie de la presentación, y ahí están todas mis redes, y puedes ir a mi canal de YouTube donde tengo estos videos, ¿ok? Muy bien, entonces, corazones, la causa, personaje del que también ya hemos hablado antes, este es el personaje que es la causa de la enfermedad, ¿ok? Que es el ego, que son nuestras creencias. Te decía, la enfermedad surge para mostrarnos un patrón de comportamiento que necesitamos descubrir, porque no lo hemos hecho consciente, y hasta hacerlo consciente, hasta darme cuenta que tengo esa creencia de que es malo pedir ayuda, de que no puedo mostrarme débil, de que el mundo es peligroso, no se puede confiar en nadie, no soy capaz, no soy merecedor. Entonces,
esos malestares y enfermedades nos vienen a mostrar estas creencias. Entonces, lo que va a pasar es que empieza a revisar que cuando te lastimas el brazo, te lastimas las manos, duelen las piernas, los pies, la espalda, ¿no? Entonces, el miembro de tu cuerpo, el miembro de tu cuerpo que requieres para hacer eso que deseas en el fondo, ese verdadero y auténtico deseo o anhelo que quieres, por ejemplo, emprender o abrir un nuevo negocio, o quieres cuando estamos en momento de tomar decisiones importantes en nuestra vida, ahí muchas veces el cuerpo duele, ¿a poco no? Entonces, duele la parte del cuerpo que se requiere para tomar acción. Por eso, hace un momento que Mónica preguntaba de las manos, cuando se lastiman las manos, cuando se lastiman las piernas, cuando nos lastimamos esa parte del cuerpo que requerimos para tomar acción e ir hacia eso que deseamos, entonces hay que revisar, porque en el fondo puede haber un pensamiento, una creencia de no soy capaz, de va a salir mal, de es peligroso, ¿no? Entonces, el ego impide realizar nuestros deseos y bloquea esa parte de nuestro cuerpo que se requiere para tomar acción, ¿ok? Entonces, el ego son creencias, son pensamientos. Por eso, esa es la causa de ese malestar. ¿Qué pasó? Mientras crecíamos, hubieron acontecimientos que el ego es el cúmulo de tus recuerdos, es el cúmulo de tus experiencias. Recuerda que el ego es parte de tu personalidad. Ya hemos hablado también antes del ego. Y el ego es ese caparazón, ¿no? Esa personalidad. Y muchas veces nos sobreidentificamos con ese ego. Así que aconteció algo, ya sea feliz o desagradable, lo quedó en nuestra memoria. Y entonces, a partir de eso, por ejemplo, si de niños, cuando tú pedías algo, oye mamá, es que fíjate que necesito esto, o es que mamá, me siento cansado. No puedes sentirte cansado. ¿Por qué te vas a sentir cansado si acabas de despertarte? Y entonces, si yo entendí que hablar de lo que sentía o hablar de lo que necesitaba, yo recibía ese rechazo. Por eso te decía que cuando somos más pequeños, lo que nos sucede lo captamos de forma muy literal, ¿no? Y entonces yo entendí que si hablaba de lo que necesitaba, yo lo que tenía de respuesta en el entorno era un rechazo, o invalidaban. Tú no te puedes sentir cansado, tú no te puedes quejar, tú no puedes pedir, ¿no? Entonces, para eso sacamos una conclusión, como te decía, que se convierte en una creencia, y entonces se provoca la enfermedad, el malestar, para evitar esa situación o para repetirlo, porque como te decía al principio, entendí que enfermándome voy a captar la atención de las personas. Entonces, estos malestares, estas enfermedades muchas veces se presentan porque queremos o evitar una situación o que se repita una situación agradable, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la función de la enfermedad? ¿Cuál es la función del malestar? Restablecer el equilibrio. Ese es el objetivo, ese es el sentido, ese es el para qué, esa es la función. Entonces, recordemos que somos cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual. Entonces, cuando hay un malestar, viene a pedirnos, a empujarnos a volver a ese equilibrio. El cuerpo reacciona al pensamiento. Y la mente, recuerda que la mente es sumamente poderosa y lo hemos hablado antes. ¿Cuántas veces sufres? ¿Cuántas veces si no te contesta el celular, si no te contesta la llamada, de repente empiezas a generar toda una telenovela de terror en tu cabeza? Y entonces, ¿qué pasa? Eso modifica tus órganos, eso modifica la función de tu cuerpo y sufres como si eso realmente estuviera sucediendo. Entonces, por eso es tan importante que vayamos a ese patrón de pensamientos, a esas creencias, y que recordemos que todo conflicto inicia en la mente y termina en la mente.
y porque muchas veces en automático nos disparamos esos pensamientos de baja vibración, miedo, angustia, desesperación, no merecimiento, no capacidad, no reconocimiento de mis capacidades, y entonces el cuerpo reacciona a nuestro patrón de pensamientos. Muy bien, ahora, preguntas para precisar la causa, preguntas para precisar la causa. Este dolor que tengo, esta enfermedad, este padecimiento que se ha presentado, primero, ¿qué adjetivo puede describir mejor lo que siento en el cuerpo? Yo muchas veces cuando le pregunto a las personas, porque llegan a terapia y me dicen, me siento muy triste, me siento cansado, me siento agotado, me siento adolorido, me siento saturado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el pecho se siente, a veces siento que aprieta, a veces siento que ahoga, a veces no te pasa que de repente quieres respirar y sientes que el aire no entra, ¿no? Y entonces, ¿con qué adjetivo? Es decir, pica, aprieta, duele, arde, ¿con qué adjetivo puedes describir mejor? Cómo se siente ese dolor, cómo se siente ese padecimiento, ¿ok? Y mi querida Elvira, bueno, Carlos dice historia, personal, identidad, ese es el ego. Elvira comenta, mi querida Elvira, dolor de rodillas, corazones, ¿qué es el dolor de rodillas? A ver, ¿alguien sabe qué es el dolor de rodillas? Yo ya lo sé, y muchos de ustedes estoy segura que también lo saben. Y el dolor de rodilla, ¿con qué tiene que ver? El dolor de rodilla, bueno, aquí lo estaba buscando, pero, ok. Las rodillas, como el cuello, tienen que ver con la flexibilidad. Las rodillas tienen que ver mucho con la culpa, ¿ok? Las rodillas tienen que ver... A ver, las rodillas, ¿para qué las necesitas? Es decir, nos arrodillamos, ¿ok? Y a veces me cuesta arrodillarme. Y arrodillarse implica humildad. Y arrodillarse implica... sobre todo eso, humildad. Y de repente si me duelen las rodillas tiene que ver mucho con orgullo, ¿ok? Entonces, muy amorosamente, corazones, muy amorosamente, esta revisión, esta reflexión, empezar a entrar en este análisis de los mensajes de nuestro cuerpo con mucho amor, con mucha gentileza, pero yo lo he visto. Había una chica que venía padeciendo mucho una situación de su rodilla, y bueno, la llevó incluso a estado de depresión porque ella, bueno, el punto es que había una situación que ella no había perdonado, ¿ok? Y entonces la rodilla tiene que ver por ahí con un asunto que tenemos pendiente con alguna persona o alguna situación y no hemos perdonado, de no doblegarse, ¿ok? Tiene que ver con el ego. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿con qué adjetivo, o sea, aprieta, duele, se siente, cómo se siente o con qué adjetivo puedes describir ese dolor, ese padecimiento, ese bloqueo físicamente, ¿no? El bloqueo emocional, ¿qué te impide realizar esa enfermedad? ¿Ok? Pregunta súper poderosa. Ese padecimiento, ese dolor de cabeza, ese dolor de rodilla, esa diabetes, esa hipertensión, cualquier padecimiento, ¿qué me impide realizar esa enfermedad? ¿Qué me impide ese dolor de tobillo? ¿Qué me impide ese dolor de piernas? ¿Qué me impide ese dolor de espalda? ¿Y a qué me obliga? Y voy a contar una persona que llega a uno de los talleres y llegó incluso con su tobillo enyesado, ¿ok? Y su tobillo enyesado, ¿a qué la obligaba? Escucha esto. La obligaba a recibir ayuda, la obligaba a depender de otras personas, y era una mujer tan estricta consigo misma, ¿no? Que imagínate qué difícil, qué complicado para ella el aceptar que no podía sola, ¿ok? Y yo también he observado muchas personas que están un día antes de ir a taller, un día antes de ir a terapia o incluso después de ir a terapia, y empieza un dolor en el cuerpo, un padecimiento, y huye de la situación, ¿no? Hay muchas personas se han lastimado antes porque es el ego que te dice, ¿no? Como este miedo, ¿no? Me van a descubrir, ¿no? Voy a tener que hablar de aquello que me duele, voy a tener que hablar de aquello que me entristece.
¿ok? Y vamos a hablar ahorita del dolor de cabeza. Al final vamos a dejar algunas enfermedades. Yo aquí estoy leyendo todos sus comentarios. Entonces, corazones, ¿a qué nos obliga ese dolor? Y eso a lo que nos obliga a lo mejor es a lo que nos estamos resistiendo, así como te contaba esta persona. Y yo comparto mucho, me ha dolido la espalda tiene que ver con el apoyo. Y si duele la espalda, probablemente es porque me cuesta recibir ayuda o me están ayudando y quiero controlar las cosas. ¿Cuántos de nosotros es, no, mejor lo hago yo, ¿no? Alguien nos quiere ayudar y terminamos componiendo eso porque no, si te das cuenta en el fondo, híjole, y ese es el ego, ¿no? Que dice, es que solamente la mejor forma de hacerlo es la forma en que yo lo hago, ¿no? Muy bien, entonces el siguiente bloqueo es el espiritual. Si me permitiera este o ese deseo, el de recibir ayuda, ¿cuál sería? ¿No? O sea, el de quiero recibir atención, quiero recibir ayuda, quiero recibir amor, ¿no? Y entonces necesito aceptar ese deseo y necesito aceptar que está bien, ¿ok? Y el bloqueo mental, si en mi vida me permitiera ser amoroso, si me permitiera los cambios, si me permitiera sentirme capaz, si me permitiera dar ese paso, si me permitiera alejarme de esa situación, si me permitiera renunciar a esa situación, ¿qué podría sucederme de desagradable o no aceptable? ¿Ok? Entonces les digo, muchas veces nuestros padecimientos es para evitar algunas situaciones a las que le tenemos miedo de entrar, a esa incertidumbre, le tenemos miedo de entrar a esa soledad, por ejemplo, le tenemos miedo de entrar a ese cambio porque implica salir de esa zona de confort, por ejemplo. ¿Ok? Dolor de cabeza, dolor de espalda, ¿ok? Entonces, cuando descubras la creencia no benéfica, porque ¿cuáles son las creencias? Yo no merezco, esto que me está pasando lo merezco por lo malo que hice, y muchas veces creemos que es un castigo y lo merecemos porque no hemos sido buenas personas, ¿no? Y entramos en esta dualidad de lo bueno, lo malo, lo incorrecto, y entonces eso hace también que nuestro cuerpo enferme o haya estos padecimientos. Entonces, una vez que descubre esa creencia, como te decía, ¿por qué me dolía la espalda? ¿O por qué me duele el tobillo? ¿No? ¿Por qué me duelen las piernas? Porque la creencia de fondo es, no vas a ser capaz, va a salir mal, no va a salir bien, te va a salir mal y la gente se va a burlar de ti y la gente te va a decir, te lo dije, ¿no? Entonces, esa es la creencia de fondo. Y eso es lo que tengo que descubrir, ¿no? O esa creencia de que solo enfermándome puedo obtener la atención de las personas, o que necesito enfermarme para evitar ciertas situaciones, cuando la realidad es que necesito aprender nuevas formas de hablar de lo que necesito, nuevas formas de establecer límites saludables, nuevas formas de sentirme seguro, segura, cómoda con pedir ayuda, ¿ok? La espalda tiene que ver con el apoyo. La cabeza nos representa y el dolor de cabeza es la exigencia conmigo mismo, porque en el fondo creo que tengo que ser o hacer ciertas cosas en función de lo que la gente espera de mí, ¿ok? Tiene que ver mucho con las expectativas, el dolor de cabeza y creer que no soy capaz y creer que no lo voy a lograr y creer que no tengo la capacidad, ¿ok? Entonces, todo malestar te dice, ámate. Todo malestar te dice, ámate de manera incondicional, no tienes que hacer, no tienes que ser de ciertas formas, ¿no? Realmente tienes que aceptarte tal y como eres. Entonces, corazones, de lo que se trata no se trata de hacer o dejar de hacer, se trata de cambiar tu percepción. Se trata de cambiar tu percepción. Recuerden que todas las formas en que vivimos una experiencia, ya sea si lo vemos como algo triste, si lo vemos como una derrota o lo vemos como una oportunidad, y todo parte de nuestra percepción, ¿ok? Así que cuando descubramos esta creencia y descubramos que nos decíamos a nosotros mismos, y esa vocecita dentro de nosotros, el ego, el miedo que nos decía, no, es peligroso, no lo hagas, y si descubren y si no les gusta tu trabajo, y si fracasas, y si no te sale, y si no lo logras, y si sale mal y te corren del trabajo, y si, ¿no? Y entonces es empezar a ver, tranquilo, soy capaz, me he preparado, lo he hecho antes, lo he superado antes, sí puedo, sí soy capaz, ¿no? Entonces,
La recomendación, mi querida Elvira, es trabajar con nuestros pensamientos, pero recordemos que no solamente es una cuestión racional, sino que también es una cuestión emocional. Sentirme merecedor, sentirme a salvo, sentirme protegido. Entonces, si estamos teniendo este dolor de espalda porque tengo miedo, por ejemplo, sabemos que la espalda baja tiene que ver con la parte económica y siento que no voy a tener el dinero suficiente para sobrevivir. Y si las creencias o los miedos fundamentales que a muchos nos pasan, si nos vamos al fondo, creemos que no voy a tener dinero, y si no tengo dinero no voy a tener para comer, y si no tengo para comer me voy a morir, ¿no? O la espalda baja sobre todo tiene que ver con el dinero. Así que, ¿cuál es la recomendación? Conectar con nuestra abundancia, conectar con nuestro verdadero ser, que es el amor, que es la abundancia, que es la libertad, que es ese amor incondicional, ¿ok? Así que cambiar la percepción es: todo me es provisto, como me ha sido provisto en todo momento. Una vez más, como les decía, corazones, sufrimos por cosas que ni siquiera tienen fundamento en la realidad porque no nos ha sucedido que hemos estado al borde de morir de hambre, ¿no? Y muchas veces ese es el miedo que tenemos con cuestión del dinero. Así es, mi querida Mónica, tiene que ver mucho la espalda, sobre todo la espalda baja, con ese creo que me va a faltar, creo que no tengo, creo que no es suficiente, creo que me voy a quedar sin él, ¿no? Tengo cuentas que pagar, tengo compromisos económicos, ¿no? Y de repente esa angustia o ese pensamiento de que el dinero no es suficiente, de que me va a faltar, de que tiene que ver con... ok, Elvira me pregunta si se puede trabajar contigo, se puede trabajar a distancia. Sí, Elvira, doy sesiones así como estamos ahorita. De manera individual, 1 a 1, también puedo trabajar con quien lo desee. Me puedes escribir un inbox y con mucho gusto, ¿ok? Muy bien, entonces esos son los mensajes de nuestro cuerpo, corazones. Amarnos significa concedernos el derecho de vivir nuestras experiencias. Amar a los demás es concedernos el derecho de vivir sus propias experiencias. Entonces, esos dolores, esos padecimientos, de repente es porque nos resistimos a que el otro sea o piense de cierta forma, o nos resistimos, por ejemplo, no hemos aceptado el hecho de que somos seres humanos y que está bien equivocarse, y que no soy menos si me equivoco, y que realmente no soy menos valioso si no hago ciertas cosas o si no soy de cierta manera. Entonces, amarnos significa concedernos el derecho de vivir nuestras experiencias, buenas, no tan buenas, retadoras, difíciles, tristes, de dolor, ¿no? Entonces, también recuerda que el dolor es porque nos estamos resistiendo a eso que está ocurriendo, y por eso el cuerpo se tensa y por eso el cuerpo se bloquea físicamente, mentalmente, y en esas emociones con las que no aprendemos a lidiar de manera saludable. Dice, uno no debe de sentir condolencia, una se las provee por mucha negatividad, hay que ser positivo, ¿ok? Y mi querida Lolis, efectivamente, y yo lo he compartido otras veces, corazones, de repente no vamos a estar todo el tiempo en esa mentalidad optimista o en esa mentalidad positiva, porque mientras seamos seres humanos, mientras haya carne y hueso, pues de repente van a llegar estas situaciones retadoras y entonces el cuerpo se enferma, como ese es el mensaje principal. ¿Para qué se enferma el cuerpo? Es ese mensaje de, a ver, Itzel, ¿cuál es ese miedo? A ver, Itzel, ¿cuál es esa inseguridad? A ver, Itzel, ¿en qué necesitas continuar trabajando? ¿Ok? Vamos a avanzar porque todavía hay mucha información. Cura y perdón, corazones. La única clave y sobre todo de enfermedades mucho más profundas, enfermedades mucho más dolorosas, como enfermedades, está el cáncer, está estas enfermedades, híjole, como mucho más anemias, enfermedades mucho más complejas, mucho más invalidantes, mucho más, esto, que llega a modificar la vida de una manera, un antes y un después. Entonces, la clave es el perdón, corazones, la clave es el perdón. Entonces, si nos sentimos atacados, si nos sentimos heridos, entonces esas heridas se reflejan en nuestro cuerpo y entonces por eso hay esos padecimientos. Así que etapas de este proceso de perdón como única clave para sanar, para esta sanación integral, curar, ¿ok?
Ahorita aquí tengo la fibromialgia, ok, es otro de los padecimientos más paralizantes, ¿no? Más que cambian, incapacitan mucho más a la persona. Entonces, número 1, identificar tus emociones, esa acusación. Identificar esa emoción en la que te estás culpando a ti o estás culpando a otro, ¿ok? Número 2, asumir responsabilidad. Recordemos, corazones, que al final en la vida, cuando somos pequeños no aplica tanto, pero cuando vamos creciendo, o sea, en ese momento nos sentimos atacados y heridos, pero ya como adultos somos responsables de ir y hacer una nueva interpretación de nuestra historia y dejar de colocarnos en la silla de víctima, porque las personas no nos hacen, sino que nosotros a través de nuestra interpretación decidimos sentirnos atacados, decidimos sentirnos abandonados, sentirnos poco apoyados, ¿ok? No son sentimientos, sino que son interpretaciones. Número 3, acepta al otro y suéltate. Esa persona que a lo mejor te hizo daño sin darse cuenta, porque algo que he compartido otras veces, en esta vida no hay culpables, y si hubiera una culpable sería simplemente la ignorancia, porque muchas veces hay personas que con sus actitudes, que con sus acciones nos provocaron algún daño y muy probablemente no eran tan conscientes de eso. Entonces acepta al otro y suelta. Date cuenta que la otra persona puede estar teniendo tanto miedo como tú o pueda sentir tanto dolor como tú. Número 4, perdónate. Acéptate incondicionalmente. Acepta que tú creaste esa creencia, ¿no?, que te ha llevado a esos estados de sufrimiento, pero la gran noticia es que tú eres esa persona que puede liberarte de esos estados de sufrimiento. Así que perdónate, como lo has venido haciendo, ha sido la mejor forma porque no conocíamos otra forma, pero como lo he estado mencionando, hoy aprendes que hay nuevas formas de hablar de lo que necesitas, de ir y pedir ayuda, de ir y conectar con el amor y con las personas de una manera mucho más saludable y funcional. Número 5, ten el deseo de expresar el perdón. Necesitamos esas situaciones de abandono, de rechazo, esas situaciones de humillación, esas situaciones de injusticia que padecimos en nuestra historia. Necesitamos estar dispuestos a perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestros hermanos, perdonar a nuestra pareja, porque esas situaciones son las que provocan esas enfermedades, malestares, dolores en nuestra vida. Entonces, imagina, y esto es algo que puedes hacerlo a través de una visualización, que lo puedes hacer en un espacio terapéutico, en un espacio de apoyo individual, y que lo puedes hacer a través de hay muchas herramientas, y si tienes una práctica espiritual también. Entonces, la clave es el perdón, corazón, es el perdón a ti, el perdón a ese agresor, a esa persona. Número 6, y súper fuerte, es ve a ver a la persona en cuestión, libre y alegre. Cuando estés verdaderamente preparado, el punto número 6 es un punto muy fuerte, es un punto para el que no todos estamos listos. Sin embargo, y yo lo comparto con las personas en terapia, cuando tenemos estas visualizaciones y estos ejercicios, porque recuerda que la mente es súper poderosa, y aunque lo hagas sin que físicamente la persona esté ahí, de alguna forma lo estás trabajando y es igual de poderoso. Y hay personas que pueden ir, de hecho esta semana yo tuve en terapia una chica que tuvo una situación con mamá y fue a visitar, después de muchos años, mamá había sido una persona que la había abandonado, que una persona que había sido muy dura con ella, violenta con ella, y ella estuvo dispuesta en su propio proceso de responsabilizarse de su vida, fue y visitó a su mamá, y se me hizo tan poderoso, y me decía, yo necesitaba mirarla a los ojos, porque yo le tenía mucho miedo a mamá y crecí con un miedo profundo a mamá. Crecer con un miedo profundo a mamá es crecer con un miedo profundo a la vida. Entonces yo necesitaba mirarla a los ojos, no necesitaba decirle nada, pero necesitaba estar con ella y probarme a mí misma que podía estar frente a ella libre de ese miedo.
Entonces, por eso el número 5, ten el deseo de expresar el perdón, ten ese deseo auténtico. Pero si nosotros nos resistimos y ni siquiera tenemos esa disposición, a lo mejor ni siquiera tengas que hacerlo, a lo mejor ni siquiera tienes ya la oportunidad porque la persona a lo mejor físicamente ya no está. Sin embargo, aquí la clave es estar dispuesto a hacerlo, y eso es lo que nos cuesta, porque el ego nos dice, no lo perdones, lo que te hizo es imperdonable, ¿no? Cuando la realidad es que yo necesito ese perdón para mi propia sanación. Y aquí, mi querido Carlos, te agradezco profundo, él contribuye muchísimo siempre, y él habla de las 4 palabras que curan y el Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y esta es una filosofía que precisamente habla de que hay que agradecer a nuestras enfermedades por el mensaje que vienen a traer, ¿ok? También esa es una filosofía, ahí Carlos López lo menciona, así se escribe y lo pueden buscar también. Entonces, mi querida Alejandra dice, creo que ese punto no podría, tienes que estar dispuesta a hacerlo. Necesitamos estar dispuestos a hacerlo. Si nosotros continuamos guardando esa pizca de resentimiento, corazones, no hay necesidad de guardar ese enojo. A veces ese enojo nos quedamos con él porque creemos que es la única forma de estar a salvo. Y esa enfermedad no la queremos soltar, o esa adicción no la queremos soltar, o eso que no queremos soltar, porque creemos que si lo suelto, ¿por qué no perdono? Porque creo que si te perdono me lo vas a volver a hacer, porque creo que si te perdono es como si estuviera aceptando eso que hiciste. Pero la realidad es que el perdón no modifica el pasado, pero te permite disfrutar de tu presente. Sé que es doloroso ir y tocar esas heridas del pasado, pero como yo le digo a las personas, es más doloroso continuar viviendo con esos malestares en el cuerpo, con esa desconexión de la vida, con esa desconexión de que tu cuerpo está aquí para estar completamente saludable. Esa es la naturaleza de tu cuerpo, estar completamente saludable. Entonces, querida Alejandra, querida Mónica, y seguramente muchas de las personas que estamos aquí, no tengas miedo, ¿no? Y sé que es difícil, y como dicen, a lo mejor no me siento listo para perdonar. Sin embargo, empieza a disponerte, tienes que por lo menos estar dispuesto, ¿ok? Por lo menos estar dispuesto, así como decir, híjole, me cuesta. Sin embargo, estoy dispuesto a hacerlo, porque sé que ahí está mi libertad, porque sé que ahí está mi salud, porque sé que ahí está mi abundancia, porque sé que ahí está mi felicidad, ¿ok? Entonces, justo del punto número 6, y si me adelantaron muchos de los que comentaban, date el tiempo necesario, 1 año, 2 años, ¿ok? Date el tiempo necesario. Cuando vas y hablas con esa persona a quien también es necesario pedir perdón porque te juzgué, pedirte perdón porque fui muy severo contigo, pedirte perdón porque te condené, creyendo que tú eres el culpable de mi sufrimiento, que tú eres el culpable de esa falta de amor en mi vida. Entonces, por eso necesitamos perdonar, pedir perdón también, porque cuando nosotros culpamos al otro, ¿no? Lo estamos condenando también y nos estamos condenando a nosotros. Date el tiempo necesario. ¿Por qué pedirle perdón si él y ella me ofendieron? Porque tu corazón desea la paz. Tu verdadero ser es el ego el que te dice, no lo perdones, no merece el perdón. Pero tu corazón, tu verdadero ser, el amor te dice, deseo paz. Por favor, ya suelta esa necesidad de mantener ese resentimiento, ya suelta esa necesidad de explicación de aquello que sucedió, ya suelta esa necesidad de que venga esa persona y te pida perdón, suelta esa necesidad, porque eso es el que te mantiene en ese estado de malestar. Y ve sin expectativas, ¿no? Ve y no esperes que la persona te pida perdón. Y eso yo he sido testigo de eso en los procesos de las personas que van y se atreven y hablan con mamá, van y se atreven, bueno, me ha tocado mucho tema con mamá, y de repente esta persona le dice, mamá, pero ¿por qué no estabas con nosotros? Es que no te dabas cuenta que había personas que se estaban aprovechando de nosotros. Y de repente mamá le decía, no, pero yo sufrí más, no, pero yo también, a mí mi mamá tampoco me quería, ¿no? Entonces
para esa persona iba y esperaba algo diferente y una respuesta diferente en este caso de mamá, y no la obtuvo. Entonces, si nosotros vamos con expectativa, no es el mejor estado, ¿ok? Necesitamos ir con cero expectativas, sin esperar nada. Simplemente esto lo hago por mí, por avanzar, por mi sanación, por crecer en ese amor incondicional, ¿ok? Y vamos cerrando, emociones difíciles de manejar. Miedo, enojo, tristeza, generalmente estas son rechazadas, las ocultamos porque despiertan heridas de nuestra niñez, y acusamos a otros por hacernos sentir tristes, por hacernos sentir enojados, y estas tres emociones generalmente son las que menos manejamos o podemos manejar, o las difíciles de manejar. Cuando el miedo nos viene a mostrar que necesitamos protección, que buscamos protección. El enojo nos viene a mostrar que necesitamos afirmarnos, que necesitamos hablar de nuestras necesidades de manera clara y ir y decirle a esa persona con un corazón en paz lo que me lastima, lo que me molesta, de lo que necesito. Y la tristeza llega porque tengo miedo a perder a alguien o algo, y entonces la tristeza me muestra que estoy viviendo esa relación desde el apego. Amarte es hacerte cargo de tu propia vida, es hacernos responsables de nuestras emociones, y de eso hablo en ese video que te comentaba del manejo saludable de nuestras emociones. Muy bien, voy súper rápido, corazones, ya las enfermedades, y esto es lo último. El estrés es saludable. ¿Qué tal? El estrés es saludable. Necesitamos cierto grado de estrés cuando vamos a emprender. Por ejemplo, yo me estresé un poquito antes de iniciar esta transmisión, y el estrés me ayuda para que se despierte mi energía, para que esté yo muy activa y tenga toda esta energía para poder transmitirla aquí en este mensaje, ¿no? Entonces, cierto estrés es benéfico, pero cuando estamos bajo situaciones en las que me imagino todo el tiempo que no voy a tener dinero, que no voy a poder cubrir mis necesidades, que me van a correr del trabajo, que no voy a poder terminar mi trabajo, que seguramente me voy a enfermar, que estoy todo el tiempo bajo estas situaciones de estrés, un estrés crónico, constante, todo el tiempo vivo en ese miedo, en esa angustia todo el tiempo, atrofia los circuitos del cerebro, en lo que regula las funciones de nuestro cuerpo. El estrés no procede del mundo exterior. El estrés lo construimos nosotros a través de esa percepción de la que te hablaba hace un momento. Entonces, necesitamos aprender a conectar con ejercicios, con situaciones, con momentos y herramientas que nos permitan conectar con la calma. Necesitamos constantemente en nuestro día esos momentos de silencio, esa respiración consciente, para parar el tren de los pensamientos, detenernos, respirar, mirar la naturaleza. La contemplación es necesaria en tu vida, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me baño hay un árbol que se ve y me gusta ver el árbol mientras estoy bañándome porque veo cómo se mueve. O sea, esos gestos tan sencillos realmente ayudan a manejar mejor los niveles de estrés, ¿ok? Así que es importante que conectemos con esos momentos de calma. Y bueno, ahora sí, alergia, una hipersensibilidad. La alergia es una aversión hacia algo o hacia algo que no tolero. La alergia es una lucha, hay una guerra interior entre estoy enojado contigo, pero al mismo tiempo necesito tu aceptación. Encuentro una situación o persona con cierta hostilidad, pero al mismo tiempo buscas esa aprobación. Y lo que les decía, cómo nos convertimos, cómo a veces se genera una alergia. Con el tiempo no éramos alérgicos a eso, pero nos volvemos alérgicos a esos porque a veces nos sentimos culpables del placer y de disfrutar. Nos pasa, corazones, nos genera culpa el placer, porque a veces nos han enseñado que lo placentero es pecaminoso, lo placentero puede ser peligroso, ¿no? Y el placer muchas veces se nos ha negado, ¿no? El disfrutar y el placer. A veces nos sentimos culpables y eso lo decía al principio. Recuerda las preguntas que anteriormente siempre es importante que hagas esas preguntas para ir
y poder distinguir mejor cuál es la creencia que te está generando esa alergia. Ansiedad. La ansiedad, ¿qué es? Es un temor, perdón, ahí esa S está mal, es temor sin motivo. La ansiedad se genera porque tengo esta incapacidad de vivir en el presente. La ansiedad se genera porque todo el tiempo estoy viviendo en la angustia de lo que viene, de lo que se puede presentar. Cuando se entra en un ataque de ansiedad, yo he atendido a personas que llegan a terapia por un solo ataque de ansiedad muy fuerte que nunca habían padecido. Son personas que solemos ser muy controladoras también. Ahí me incluyo en el querer controlar las cosas, y si no salen, poco a poco he aprendido a soltar, ¿no? Por ejemplo, imagínate si continuara siendo súper severa conmigo por este error que en lugar de temor puse temos, ¡ay no, qué vergüenza!, ¿no? Entonces a veces es como, eso a veces no logramos todavía manejarlo bien. Esa es la ansiedad. Dolor del brazo. El brazo se utiliza para múltiples funciones. Imagínate, mira esto, el brazo, abrazar, ¿ok? Y a veces cuando duelen los brazos, y yo fui testigo de eso también con una persona que estaba en un momento de separación de su pareja, y le dolían los brazos, y era porque estaba todavía aferrada a esa persona y no quería soltar a esa persona y no quería que se fuera esa persona, y le pesaban los brazos. No sé, sí. Acuérdate que al principio el bloqueo físico, la parte de tu cuerpo que se enferma o duele, es la parte que necesitas para tomar acción, y por eso se bloquea, porque no te sientes capaz de tomar acción o lo sientes como una amenaza. Es esa vocecita que te dice que no eres capaz o que no tienes el conocimiento, ¿ok? Dolor de cabeza, preguntaban por el dolor de cabeza. Ok, no ser, bueno, también, perdón, aquí se repitió lo del brazo y la cabeza, pero la cabeza, el físico, la cabeza es lo que te representa. Si te das cuenta, la cabeza es lo primero que las personas ven, o es la forma en que las personas, en el que tienes una identidad a través de la cabeza o el rostro, ¿no? Entonces, el bloqueo emocional es que se acusa de no ser esto o aquello, o no me creo lo suficientemente inteligente, y el dolor de cabeza, como les decía, es exigencia. La cabeza es la sede, la cabeza contiene 4 de nuestros sentidos: vista, olfato, el sentido del sabor, no sé, ahorita se me olvidó, el oído también. Entonces a veces me alejo de lo que quiero, o sea, nuevamente me incapacito, inconscientemente algo en el fondo me incapacita para disfrutar de eso que quiero, ¿ok? Dolor de cadera, la cadera, ¿para qué la necesitas? Para estar de pie y para caminar. Quienes padecemos, bueno, dolor de cadera, creo que no he padecido dolor de cadera, sí de rodillas, de espalda, de garganta, de pecho, de cuello, dolor de cuello. Entonces, la dificultad para decidirse a pasar a la acción, la cadera. Gusto, gracias Carlos. Ir hacia lo que se desea. Y entonces, ¿qué decimos? Nuestro ego, da igual, no saldrá bien, y ni siquiera lo intento. Entonces, si me duele la cadera al estar parado, eso es súper importante. O sea, de verdad, hay como tanta exactitud luego de qué forma te duele, porque hasta eso es bien diferente. Si te duele cuando estás parado, es que te quieres mantener firme en tu decisión, pero te da miedo tomar acción. Si te duele la cadera estando sentado, es porque te impides descansar y te sientes culpable de descansar. La intensidad o el grado, qué tan alto grado o poco grado de dolor en la cadera, la intensidad tiene que ver con la actitud derrotista, ¿ok? Problemas en el estómago. Y el estómago, y yo lo he compartido muchas veces, resiente los cambios, ¿ok? Resiente los cambios, dificultad para aceptar o digerir. Por eso te decía, el cuerpo no, es como muy intuitivo, o sea, como cuál puede ser la creencia o el pensamiento que es la raíz de ese dolor. Es porque cuando me duele el estómago, se suelta, ahí se retiene. Es porque revisa lo que está ocurriendo en el entorno. Yo siempre pregunto, cuando empezó ese dolor, cuando empezó esa enfermedad, cuando empezó ese padecimiento,
qué estaba sucediendo en el entorno, qué situación estabas viviendo en ese momento, y ahí vas a encontrar muchas respuestas. Entonces, te es difícil digerir o aceptar a una persona o un acontecimiento nuevo, eres intolerante ante lo que no es de tu agrado, te cuesta aceptar ideas diferentes, se resiste a ideas nuevas, eres un crítico muy fuerte, bloqueo mental, menos control, quédate solo en tu ámbito, en aquello que puedes, lo único que está en tus manos, ¿ok? Y esto tiene que ver con el problema del estómago. Muy bien, corazones, hemos terminado. Voy terminando con una frase: la enfermedad es un regalo para que podamos equilibrar nuestro ser. Corazones, el cuerpo físico no es la causa de la enfermedad. El estado natural, bueno, aquí está la vida, la vida que mantiene la vitalidad de nuestro cuerpo procede del alma, procede del espíritu. Esa es la chispa que le da vida a este cuerpo. Todo lo que un cuerpo enfermo busca es restablecer su equilibrio, porque su estado natural es la salud. Y bueno, quiero cerrar con una invitación especial, corazones. Saben, bueno, ahorita aprovechando, algunas personas me preguntaban si doy sesiones aun cuando estés del otro lado del mundo. Podemos hacerlo a través de este medio y poder ir a la raíz de cuál es el pensamiento que está bloqueando, te está bloqueando físicamente, está bloqueando incluso situaciones en tu vida. Mis proyectos no salen porque hay un bloqueo. Entonces, te invito, voy a estar dando el taller Sana tu Vida en Villahermosa, en Tuxtla, en diferentes lugares por ahí, y puedes ver varios de mis eventos, itzelortiz.com/eventos. Muy bien, y ahí, corazones, una invitación súper especial porque ahí trabajamos, detectamos creencias limitantes, hacemos, porque también para sanar necesitas, recuerda, liberar la emoción que quedó encapsulada en el cuerpo, y es lo que ocasiona estos dolores crónicos, que por más que te metas medicamentos, que por más que te des masajes, que por más que hagas tratamientos, no deja de doler porque hay una emoción por ahí encapsulada, no trabajada, no liberada, ¿ok? Bibliografía, ¿ok? El libro Obedece a tu cuerpo. Este es uno de los libros, aquí vas a encontrar toda la información, e incluso en este libro hay todo, o sea, alfabéticamente muchas enfermedades. Está el lupus, seguramente está fibromialgia, que por ahí preguntaba Carlos. Sin embargo, bueno, voy a escribirlo porque ya quiero cerrar, ya llevamos 1 hora de transmisión, entonces bueno, ya tienes la información. De todas formas, voy a seguir contestando preguntas. Y tú puedes sanar tu cuerpo de Luis Hay, por excelencia, el libro que te puedo recomendar. Muy bien, corazones, gracias. Y bueno, dice gracias a ti, Carlos, siempre aprendiendo mucho de estos videos. La búsqueda ha sido incansable, también ha formado parte de tu aprendizaje. Gracias, Carlos, es un honor para mí, me honra muchísimo. Y con muchísima emoción, con mucha gratitud, recibo ese agradecimiento. Te agradezco por estar aquí tan dispuesto y ayudar a tus compañeros, porque siempre estás ahí comentando, cooperando directamente también a las personas. Mi querida Mónica, también por estar aquí. Y bueno, nada más quiero que dejen ahí su manito despidiéndose, corazones. ¿Quién más? Linda tarde de este jueves. Provechito, como les decía, a quienes están comiendo. A lo mejor estás viendo, escuchando y comiendo, corazones. Como les decía, nuestro cuerpo es sabio. A partir de que aprendas a manejar tus emociones de manera más saludable, utilizando tu cuerpo como ese semáforo que te va a dar las señales, los conflictos que se generan en tu vida, los choques que tienes allá afuera, son ese camino, ese hilito por el que puedes empezar a trabajar de esos asuntos pendientes en tu vida. Los dolores en tu cuerpo también son esa pista de qué es lo que necesitas continuar trabajando en tu vida. Mi querida Marisol, recuerden, no importa si llegan tarde en la transmisión, esta va a quedar grabada. Te agradezco que igual la puedas compartir para que más personas se puedan beneficiar de esta información. Puedes regresar, ponerle pausa para tomar tus apuntes. Continúen dejando sus preguntas, yo voy a seguir leyéndolas y contestándolas poco a poco. Bendiciones, corazones, mucha luz, muchísimo amor, amor, amor para su vida, ese amor incondicional, la aceptación incondicional de quien tú eres, la aceptación incondicional de las otras personas, de papá, de mamá, de mis hijos, de mi pareja, de todas las situaciones. Recordemos
que el sufrimiento se genera cuando nos resistimos a aceptar la realidad, corazones. Entonces, hay dolores que son naturales, sin embargo, no nos quedemos más de lo necesario en estados de sufrimiento. Todo conflicto inicia en la mente y termina en la mente, ahí está la clave. Sigue tu trabajo, sigue tu búsqueda, no te canses, sigue aprendiendo de ti y de todos estos recursos. Y muy bien, corazones, pues continuemos todos juntos nuestro despertar de conciencia. Nos vemos hasta la próxima.